extraordinaria de Puebla parecía tersa, al menos entre las facciones más contrastantes en competencia. El morenovallismo en sus últimas resistencias esperaba un interinato colaboracionista y se topó con un político que ha provocado en poco tiempo un escenario de reconocimiento a todas las fuerzas políticas. Ha calmado ánimos y abierto las puertas a la contienda en medio del marco jurídico. No era de esperarse menos de la propuesta de Guillermo Pacheco Pulido, a fin de cuentas, poblano de Puebla, conocedor de los hilos de la madeja y los vasos comunicantes. Pero la aspereza ha asomado la cabeza al interior de Morena. Sin duda el movimiento, el partido con mejores pronósticos de triunfo. Tiene tanta ventaja sobre los demás que, dicen algunos, no importa quién sea su candidato, de todas formas ganará. No es tan fácil. La persona que encabece la candidatura será el mejor mensaje de congruencia de la dirigencia nacional y del mismo presidente López Obrador de respetar la voluntad del pueblo, como lo dijo cuando ya siendo electo invitó a Luis Miguel Barbosa a la reunión de candidatos ganadores y le refrendó: para nosotros tú eres el triunfador, tú ganaste. Palabras que serían renovadas al momento del fallo del Tribunal Electoral. Y ciertamente Barbosa tiene mucha aceptación. Los suyos, sus pares en la sociedad civil, el pueblo, lo ve como un acto de justicia que sea de nuevo candidato y con ello le da la oportunidad de obtener lo que el fallo y el morenovallismo en su ambición de poder le arrebatara en las urnas. Y ese es un tema que algunos no aceptan, consideran que es inmoral que sea el candidato, y entonces proponen a dos caras nuevas en Morena con orígenes en el viejo sistema del PRI. Nancy de la Sierra, que ha sabido adaptarse muy bien a los nuevos tiempos, y Alejandro Armenta Mier, quien por cierto fue el último en firmar el pacto de adhesión a Morena. No lo hizo cuando López Obrador estuvo en Puebla y donde firmaron Fernando Manzanilla y Emilio Maurer, entre otros. Armenta se esperó a la última convocatoria, un asunto que ahora le pesa al interior de la dirigencia del partido, donde lo ven como el último que se subió al tren que todos veían triunfador. La campaña interna ha terminado. Las encuestas mostrarán quién de las tres figuras puede ser más competitivo para ganar la elección extraordinaria de Puebla, y eso también ha traído un desgaste. De la Sierra pide transparencia, resultados creíbles, nombres de responsables de la operación. Armenta se pronuncia por encuestas espejo, por observadores que garanticen verticalidad y no dados cargados. O sea, de entrada, Luis Miguel Barbosa tiene piedras en el camino de sus propios correligionarios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Armenta se volteó contra Barbosa si meses antes le apoyaba y mostraba su respaldo total a su candidatura y posterior triunfo electoral? Algunos observadores consideran que Armenta no es él mismo, sino producto de las nuevas circunstancias. Su puesto en el Senado, la trascendencia de su quehacer, le han colocado en un espacio diferente donde esperar 6 años para buscar la candidatura representaría perder el tren. Es ahora o nunca, y por supuesto las voces de los grillos, con proyecto propio y diferente al de López Obrador, le animan. Pero no queda todo ahí. Morena enfrentará ahora a un académico, a un hombre con excelente imagen y mejor posicionamiento, que no representa a los panistas, tampoco a los morenovallistas, menos a los perredistas, tampoco a los residuos de convergencia hoy llamados ciudadanos. Enrique Cárdenas Sánchez representa por mucho a la sociedad poblana, a la que ha rechazado a los partidos políticos, esa que no toleró la continuidad del marinismo y tampoco del morenovallismo. Pero hay un gran pero. Cárdenas ha prestado su nombre y su historia de vida a quienes ha rechazado en el pasado. ¿Cómo será su discurso? ¿A qué principios se unirá? ¿Cómo defenderá las atrocidades del fraude electoral y los daños colaterales del morenovallismo? Quizá no sea el mejor momento para pararse en ese frente donde las cañerías están siendo destapadas, donde el hedor sube y amenaza en convertirse en una plaga de enfermedades. Quizá Enrique Cárdenas, igual que Armenta, debió haber esperado otro escenario, o por lo menos así me lo parece. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, don José Manuel Rodoreda, don José Ojeda, doctora Oropesa, buenos días. El Tigre Aguilar no sé si viene o no viene, porque ya así como
entre recuperándose y recuperándose. 100 días del López Obrador, su visita ayer a Puebla, el discurso me parece que es interesante, hay que analizarlo. Hay asuntos delicados ahí en lo que dijo, habló del fraude electoral nuevamente, es un tema que es la constante y eso, aunque muchos no lo crean, pues refuerza la postura de Barbosa. Habla de que nadie use su nombre, y eso también es muy interesante porque alguno de los aspirantes dentro de Morena ha dicho que habló con él y que le dijo que no se va a meter, ¿no? Dijo que él no tiene partido, que él su único amo, así dijo, amo, es el pueblo. Y bueno, dentro de un minuto o dos o tres estará por aquí con nosotros Enrique Cárdenas Sánchez, que ha sido postulado el candidato del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano en una circunstancia que merece la pena, si quieres, antes de que llegue. Les recuerdo que ya estamos en Cuaresma, no están permitidas las ofensas durante los 40 días. El escenario en el que llega Cárdenas. Pues a mí me parece interesante analizar que el contexto que vive nuestro país, el contexto que vive nuestro estado, no es aislado. Es un contexto donde lo que logró y lo que ha logrado López Obrador, pues también tiene una caja de resonancia muy fuerte aquí en el estado de Puebla. Eso también lo hemos discutido en varias ocasiones, donde hemos referido que en las elecciones del año pasado ganó Andrés Manuel. Él es el que hizo precisamente el tema que arrasaran en el caso poblano, y analizar lo que tiene que ver con esta próxima elección, pues precisamente tiene otra vez el tema de Andrés Manuel, sin que esté en la boleta, pues está de manera presente. Y eso qué significa que los datos duros no se han equivocado en la lógica de que si fueran las elecciones, pues arrasaría nada más que la pura marca lo que representa Morena. Y eso es precisamente lo que tiene que vencer Enrique Cárdenas, y lo que precisamente la realidad poblana da un contexto donde ni juntando a todos los partidos podrían arrebatarle aparentemente. O sea, tú sí ves la lucha perdida. La veo que sí es el mejor candidato, ¿sí? Es el candidato más, eso es un tema más competitivo. Yo creo que sí, yo creo que entre Ana Tere y él podrían haber sido los candidatos más competitivos, claro. Pero sin embargo en un contexto que difícilmente puede arrebatarle a Morena, y sobre todo con todo lo que ha representado el contexto actual, ¿no? Sí. Claro, sobre todo con los claro. Los antecedentes. Muy bien. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. 91-286. 91-286. Bueno, ya llegó, ya está por perdón, aquí Enrique Cárdenas Sánchez. No, que perdón, al contrario, un gusto por tenernos la ya convoqué a estar todos por los aquí. para que estén pendientes. No estamos molestando, tiene poco tiempo y no lo vamos a desperdiciar. No estamos en Cuaresma, ya te dije que no se permiten las ofensas. Esas no son ofensas, al contrario. Al contrario, bienvenido. Ya perdimos un a ti. Venga. Estamos hablando, Pepe y yo, ahorita un poco del escenario en el que llegas. Pensamos, seguro que hablo por todos, que sin duda eres el candidato de la oposición a Morena más competitivo junto con Ana Tere. Yo coincido en eso con Pepe. Optaron por ti. Los detalles, pues, no sé si los quieras comentar, por qué el PAN, por qué el Movimiento Ciudadano, por qué el PRD, por qué ofrecer una disculpa por las ofensas a Marta Erika o por el globalismo, o salió por ahí una luz. Tú les cambias. No, yo leo todos. No digo que, pues, por eso los suelto así como sin importancia, ¿no? Porque realmente lo que nos debería preocupar en este momento no es por qué llegaste o cómo llegaste, quién te habló, quién te dijo, a qué horas fue y esas cosas, sino ¿qué vas a hacer? O sea, tu campaña es un asunto difícil porque vas a toparte con tres estructuras de partidos totalmente diferentes y desorganizadas porque la cabeza de todas desapareció, está afinada.
están muertos, y hay quejas, los que intentan recuperar el espacio que ya no tienen, pues ya van a impugnar ahí que porque es el candidato. Los otros dicen, no, pues al contrario, es el mejor candidato que podíamos tener. Pues todo esto, yo veo un poco un conflicto hacia adentro, hacia los partidos, hacia las estructuras de los partidos. Luego la operación político-electoral, que no eres un experto en eso, y que te habrás ilustrado y tendrás asesores ya que te estén dando información de que es la base fundamental, independientemente de tu campaña, tu discurso, lo que propongas y ofrezcas y todo. El día de la operación de las elecciones es el día clave de todo. El trabajo de tierra es fundamental para alzarse con el triunfo. Aún así, y viendo la dificultad, yo te deseo muy buena suerte. Yo pondría un punto más, sí, Manuel, que es marcado en esta elección. Es una elección que no van a perder los partidos políticos su registro. Por otro lado, traen un presupuesto para la elección, pero la forma como van esta vez van por candidatura común, que es distinto que si fueran por coalición. Eso te va a implicar un poquito más de coordinación. Totalmente diferente. Y de mayor libertad quizá de actuación, ¿no? Mira, sí, efectivamente. O sea, como preguntas para hacerte como los Oscar. Sí. No, yo diría, sí me gustaría comentar un poco, aunque lo hayas dicho de pasada, Jesús Manuel, la idea de que Sumamos sale, como saben ustedes, ya llevamos un trayecto, ¿no? Que es una candidatura independiente, que tal y tal, y salimos y decimos, bueno, aquí está nuestra plataforma, no podemos no ir con un partido porque es simplemente imposible, ya lo tratamos, ya hicimos lo humanamente posible y no se puede. Entonces aquí está nuestra plataforma, a ver qué partido o qué partidos quisieran arroparnos, quisieran darnos su registro y caminar juntos, con una plataforma ciudadana. Eso es muy importante. Entonces, no es tanto, digamos, sí sorprende un poco quizás cómo es que 3 partidos se hayan animado. Yo pensé que, bueno, 1 sí, quizás 2, 3, pues se me hace excelente, ¿no? Entonces, en realidad, sí es una adopción, por decir así, de una candidatura ciudadana. Y por eso les estoy muy agradecido a los partidos. Tú no los buscaste, Sí, los partidos. ¿No? Ellos se presentaron. Sí. ¿Hay una mano invisible? ¿Tipo Adam Smith o qué? Es que, ¿sabes qué? O sea, una mano invisible que les dijo a los partidos, oigan, súbense con Cárdenas. Es la única forma de poder frenar el López Obradorismo. Bueno, porque es un movimiento en contra del López Obrador. A lo mejor la mano invisible es tipo Adam Smith. Ok, es el mercado. O sea, el sondeo es que hay mucha gente que no acepta. Bueno, está bien, y eso lo entiendo perfecto porque no están acostumbrados. Claro. Porque esto es una cosa inédita y es una elección inédita. Inédita, totalmente inédita. Por todo lo que ha pasado, por lo que acaba de comentarles José Manuel, no hay dinero de por medio en prerrogativas, no hay votos para otros usos, de esto no depende el registro de nadie, ¿no? Entonces, es una candidatura, no son coaliciones, no es una reedición de la coalición anterior, de la elección pasada, y por lo tanto, pues, cada partido vio, pues, vamos a intentar con ellos. Digo, Movimiento Ciudadano es mucho más dado a eso. Ellos están más acostumbrados a buscar candidatos ciudadanos e impulsarlos. En cambio, sobre todo, bueno, los otros dos mucho menos. No está en su natura, digamos, no está en su manera de hacer las cosas. Y por eso ha generado lo que, pues, que la gente dice, oye, ¿por qué no alguien de los nuestros? Entonces, bueno, pues es una decisión que ellos tomaron al interior de cada uno de los partidos y así es. Ahora, la pregunta para contestarte, Jesús Manuel, es que ¿cómo se ve esto? ¿Es una elección local o es una elección de interés nacional? Claro. Yo creo que es dada el énfasis que puso el observador ayer en el discurso, trasciende a las naciones. Claro, entonces, digo que Adam Smith está a la mejor. Sí, pues, claro. Entonces, pero en el sentido del mercado. O sea, hay en el sentido de que hay gente que no acepta lo que está haciendo el observador.
Sí, como los monopolistas Pero- tampoco lo aceptaban. Sí, pero en una En este dimensión. momento, entonces, muchos ven en ti la posibilidad de combatir al López Obrador en un estado que es clave por los antecedentes del fraude electoral, de la discusión ante el tribunal, etcétera, etcétera, ¿no? Y por su padrón electoral. Y claro, bueno, Ahora, Es que pero es el nada más, riesgo ahí también el del tema, registro de los partidos. a mí me parece por supuesto. interesante, doctor Cárdenas, es interesante esta lógica y me parece que estas condiciones de esta mano invisible, Bueno, sí le llamó. digo, pero sin embargo creo que sí aplica, pues, o sea, Sí. en la, es que en me el acordé de mis análisis clases de estamos- economía, ¿verdad? en el contexto nacional, pues sí parece que se están generando las condiciones de generar un movimiento, sobre todo porque las voces nacionales de muchos actores, y actores clave y actores que sí pesan a nivel en el contexto nacional, pues han dado muy buenos comentarios hacia Enrique Cárdenas. Es decir, un movimiento nacional hacia Enrique Cárdenas pues tiene todas las condiciones y se ve bastante interesante, bastante significativo. Pero sin embargo, en la lógica local, ¿cómo permear en la lógica local con 3 partidos políticos que, dicho sea de paso, pues están en sus broncas internas, en que todavía no tocan fondo, que más que ser un... Y que aún muestran mucho, no están a gusto, pues, en Claro. en todo este fenómeno hay no hay una, disidencias. claro, Y que no en hay esta- una aceptación. Y que en esta lógica estos partidos políticos representan en algún otro momento de la historia de Puebla pudieran haber significado un incentivo para Enrique Cárdenas, es decir, me suma, ¿no? ¿Sí? Ahorita solamente pareciera que prestan, ¿no? Sus partidos porque pareciera que no suman, pareciera, vamos a ver cómo se desenvuelve No, el yo tema, creo que porque sus problemas internos que tienen, sus estructuras las van a mover a Enrique Cárdenas, cómo las van a mover, cómo van a precisamente articular, porque lo decía también José Manuel, pues las elecciones se ganan también, y lo decía Jesús Manuel, se ganan con estructuras, se ganan con la movilización, se ganan con Ese es recursos, el punto Y que a mí me quizá, preocupa. y una elección intermedia donde votan muchísimo menos del tema. Entonces, de repente es complejo cómo hacer que se vuelva un movimiento De social, unidad. poblano. A ver, yo creo que ese es el tema. tú no te prestarías a una jugada maquiavélica, perversa. Te conozco de muchos años, sé que eres un caballero, eres una persona congruente en tus actos. No te veo capaz de haber llegado a un arreglo para un cochupo para prestarte algo. No. Entonces, Ninguno que queremos digo, aquí, no. por conocer a... Entonces, No, y el además la aceptar, trayectoria del el doctor Cárdenas no aceptar te ir permite por ver el ese PAN, ir escenario. por el PRD, ir por el Movimiento Ciudadano, que es así como la locura, la montaña rusa, ¿no? Es para dónde vas a ir por los encuentros tan fuertes que hay ahí adentro. Solo encuentro un común denominador, que es ir en contra de los ciudadanos. Y a partir de eso, entonces sí entiendo por qué. Y encabezar No, un claro, movimiento, porque y estás encabezar encabezando un movimiento nacional. Exacto. Pero a ver. De rebeldía Exacto. a la manera de gobernar en estos 100 días. Esto es un tema muy, muy importante, que si no lo cuidan los de Morena, les puedes dar una sorpresa. Eso sí, me queda clarísimo. Sí, eso es... A ver, es que yo estoy haciendo espacios para que hable el doctor, porque me queda claro que yo creo que el auditorio quiere escuchar al doctor Cárdenas y no a nosotros. Tengo muchas preguntas, pero dejemos hablar al doctor. Pero sin embargo, No, pero es espérame, fundamental las dudas que tiene la población. Ok, está bien. A mí me gustaría entonces ¿Por qué no preguntar, echan- sí, a echan- mí me gustaría como preguntar algo. Pero Total, tú te bueno, puedes esperar al aquí último, tenemos el porque tiempo abierto. el 8 de marzo Mire, ya pasó. Aquí hay un tema que a mí me parece también fundamental. ¿En qué sentido? Desde mucho tiempo atrás nos hemos dado cuenta nosotros cómo la filosofía de los partidos, la base de los partidos, el emblema se ha ido diluyendo. Es decir, cada uno de los partidos políticos se ha ido fragmentando, y cada uno de los integrantes ha tomado y se ha abanderado con los intereses personales, aunado a 2, 3 personajes por ahí. Y esto, por supuesto, lleva a enfrentarnos a partidos políticos que ya no tienen solidez filosófica. Es decir, ¿dónde está la congruencia en la actuación y en el ser del partido político? Ahora bien,
viendo este escenario, yo escribí ayer una columna Que no en nos donde, interesa. en donde lo mencionaba. Y decía esto, aparece el doctor Cárdenas en el escenario, alumbrado por los reflectores del PAN-PRD, ¿no? Y Movimiento Ciudadano. Y la pregunta sería, doctor Cárdenas, en este sentido, para que nos haga favor de contestar a todos los que estamos aquí como muy pendientes de esto, es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu postura? ¿Se quedan los partidos políticos a un lado para que el doctor Cárdenas pueda realmente emerger desde la filosofía que todos conocemos del doctor Cárdenas y que nos enamora del doctor Cárdenas? ¿O va usted a tomar algunos elementos de los partidos? ¿Cómo vamos a conciliar esto? Es decir, hay 3 partidos que lo están soportando, ya no sabe, Cárdenas está aquí, o sea, ¿qué pasa con esta comunión en este escenario? Mira, gracias, son varias cosas, yo lo veo así. En primer lugar, el hecho de que partimos de una plataforma ciudadana que todo el mundo conoce, que no todo el mundo, mucha gente conoce, y que pues, seguimos fieles a esa postura. Y decía yo hace un momentito, me da mucho gusto que nos hayan tomado la palabra incluso más de un partido, pero fue más de un partido. Claro. ¿No? Que tienen sus diferencias entre ellos, hay incluso al interior, que tuvieron que procesar internamente su decisión, claro. y en fin, todo eso. Entonces, si recordamos, los partidos pues son organismos de la sociedad que buscan llamar a ciudadanos que más, digamos, que comulgan con sus ideas, etc. Y me parece que aquí hay algunas ideas que son generales para todos estos partidos, ¿no? Es decir, democracia, búsqueda de un equilibrio entre la federación y el gobierno central, libertades, digamos que quizás algunas estén viendo amenazadas por lo que está pasando. Entonces, yo lo que vería es que no tanto es de conciliar con una ideología, sino más bien es decir, aquí hay una plataforma casi, no universal porque es mucho decir, pero bastante común que se puede abrevar de ahí. Sí están dejando de un lado ciertas diferencias los partidos, bueno, espero que así sea, como muy del conflicto actual entre ellos, o sea, esto no es que vaya a resolver los problemas de los partidos que puedan tener, pero para nada. Luego, pero sí puede ser un mecanismo en donde ojalá vean ellos la bondad de pronto de atraer personas que son de la sociedad civil. Exacto, y que pueden ser interesantes para ellos. Como decíamos, esta elección tiene la ventaja de que no cuenta nada, digamos, fuera de quién va a ser el gobernador. Nada más, ni dinero, ni otro tipo de prueba, cero. Y eso, y como es con candidaturas comunes, entonces ni siquiera se tienen que poner de acuerdo entre ellos para la plataforma, nada tampoco. Lo único que tienen que hacer es que el dinero que tienen para la campaña, ellos son los fiscalizadores por cada uno de ellos. Ellos mismos tienen que fiscalizar el dinero que gastan y cómo lo gastan y tal. Obviamente tiene que haber coordinación, pero no es lo mismo coordinación que nos tenemos que poner de acuerdo hasta en el último centavo. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se está armando. Yo creo que sí hay pues digamos, ven una salida interesante, me parece. O sea, esto es un ganar-ganar para todos, ¿no? Es presentar una opción distinta, avalado o acompañado, impulsado, incluso en algunos casos, por algunas partes de los partidos, quizás no todo, porque como dice, están muy segmentados, pero que el ofrecimiento es, tú quieres cambiar a Puebla, quieres que esto funcione de estas otras formas, pues órale, échale ganas. Porque, digamos, te estoy ofreciendo, fíjate la diferencia, te estoy ofreciendo, como les decía yo en el desayuno, un poco, o sea, te estoy ofreciendo una opción que no es fácil lanzarse a estas cosas, sobre todo cuando no están ahí. Entonces, te lo estoy ofreciendo, ahí está, tú quieres que estas cosas vayan mejor, que verdaderamente se luche contra la corrupción de forma
institucionalizada. Sí, organizada, institucionalizada. Claro, que las instituciones funcionen, que las organizaciones civiles funcionen y sean verdaderamente nutrientes de lo que es el Estado, el desarrollo, que la ciudadanía participe activamente, que no sean dádivas, lo único que te den, que solamente estires la mano y te den. Claro. O sea, si quieres ese tipo de arreglo, esta es una opción. Claro. Aquí también lo interesante, doctor, es eso. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros como ciudadanos? Y hablo evidentemente por toda la ciudadanía, por todos los poblanos, ya para hacer corte con el fenómeno nacional, pero ¿cuánto tiempo llevamos nosotros diciendo es que el reciclaje político y son los mismos actores y el brincan de un partido a otro y se cambian de camiseta y no vemos gente nueva? No, el sistema no ha permitido que surjan estos ciudadanos de a pie, estos ciudadanos formados en otros ámbitos y que pueden, por supuesto, hacer mucho por el Estado. Y bueno, pues en este caso aparece usted sorpresivamente con esta comunión de partidos y pues bueno, yo veo una gran ventaja para Puebla. Ya sabemos que vas a votar por el doctor. A ver, yo lo que quisiera escuchar... Yo lo que quisiera quiere rating para el programa, nada más. Lo que quisiera escuchar que nos diga Enrique es ¿cómo lo vas a hacer? Tienes dos obstáculos. Los pleitos internos de los partidos, pero digamos aglutinándolos incluso. Los pleitos internos que constituyen en sí un problema de operación política y la organización de la estructura electoral. No quiero pensar en tu discurso, no quiero pensar en los mítines, no quiero pensar en si vas a hacer desayunos, comidas o cenas, si vas a andar en tu coche repartiendo volantes, que vas a ir a las... Eso es otro asunto. Pero esos son los dos problemas fundamentales que enfrenta el candidato. ¿Quién va a coordinar el esfuerzo de la campaña de los tres partidos políticos, metiéndolos en el mismo? ¿Quién va a ser tu coordinador de campaña? ¿Quién va a ser tu coordinador? Sí, ¿Quién va a manejar la no estructura electoral? No con nombres, sino... Y luego, ¿cómo va a ser tu gobierno? Porque en el pasado venimos de la experiencia de unirse todos contra el marinismo y luego de unirse todos contra el morenovallismo, ¿no? Y resulta que no gobernó ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni el Verde, nadie de ellos. Fue un grupo político el que dominó. En tu caso yo esperaría que realmente fuera un poco el estilo de Pacheco Pulido, de estos vasos comunicantes, de darle postura a las fuerzas políticas en el orden de importancia e historia, ¿no? Que es lo que le ha permitido ahorita, pues ya lleva 2 meses casi, ¿no? Y fue el menos abuchado de los gobernadores en las giras del López Obrador, lo cual ya habla bien del asunto. Pero sin embargo, Jesús Manuel, aquí creo que es interesante decir, de todos yo creo que podríamos meter las manos al fuego de que la mejor persona para gobernar Puebla serías tú. Sí, definitivamente. Sin duda, y yo creo que el discurso debería de cambiarse. Déjame nada más termino la idea. Sí, es que ya sabemos cómo vas a votar. El tema es, aquí no es lo complejo, quién va a ser el mejor gobernador, ni quién va a ser el mejor laboratorio para que a nivel nacional se pueda mostrar que hay cosas que sí se pueden hacer y que se pueden hacer bien. Ese es el punto. Aquí el tema es cómo precisamente jugar, lo que va a lograr. Cómo jugar con las reglas del juego, donde las reglas del juego pues completamente están en desventaja, ¿no? Y es precisamente lo más complejo, donde entra en esta lógica, y coincido con Jesús Manuel, es decir, estos dos elementos pues son fundamentales. Es decir, una elección por desgracia no se gana jugando en el deber ser, ¿no? ¿Sí? Pues qué triste. No, yo lo único que quisiera es marcar una pauta. Una buena teoría y otra con la práctica. Porque Enrique no puede contestar muchas cosas de las que están, porque si no diría que estaría en actos de pre-campaña. Bueno, ok, pues que nos diga eso. Sí, por eso, o sea, sí creo que vale la pena hacer esa puntuación, porque están haciendo ciertas preguntas que quién va a ser tu candidato, cuáles van a ser tus promesas, qué es lo que vas a querer hacer, y eso, dado el choque que se generó, pues puede empezar a hacer desde ahorita ya
Es lo único que quería Ya yo. contestamos de que la promesa de campaña es que si es el gobernador va a ser el mejor gobernador. Eso es un hecho. Ya no, ahí no, el tema es en la operación electoral. Y yo también algo que veo es que habría que cambiar un poco el discurso y la forma de decir las cosas. ¿Por qué? Porque siento que en el camino evidentemente se va como ensuciando el escenario. ¿A qué me refiero? Cuando dice Jesús Manuel y dicen muchos analistas políticos y grandes, ¿no? Personajes que manejan el tema de política y comunicación y demás. Pero lo cierto es que aparece Cárdenas, muchas columnas aparecieron todo el fin de semana en este sentido, aparece Cárdenas como la fuerza de retención a Morena, ¿no? Es decir, Morena viene aplastante, Morena viene y entonces ahora resulta que ya no la tiene tan fácil. No, yo creo que el discurso debería de ser otro. O sea, aparece un ciudadano que ha dado muestra, por supuesto, de este amor por la ciudad, de este sentimiento totalmente destructivo, en donde ya no creemos en nada, en donde estamos desbordados, y que lo único que tenemos en el escenario son actores, ¿no? Que vuelven desde la demagogia y desde el pragmatismo y y de esto ya la ciudadanía está cansada. Entonces sí creo que debería de cambiarse ese discurso, porque mostrar al candidato, ¿no? Que de alguna manera pues ya se tiene desde la propia ciudadanía. Pero no es así. Pero no es Ah, así, hombre, lo que estás diciendo no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la candidatura es de partidos políticos, no es de ciudadanos. No, es que eso es lo que estamos tratando de desenredar. Ese no es doctor, ahora sí, por favor, en este momento, no es de los partidos políticos, es el ciudadano que está tomando una plataforma. Entonces deja hablar a para poder Enrique, llegar- porque si ¿sí o no, no? si quieres te dejamos en el programa y No. nos vemos mañana. No, es que ese es el discurso que creo que debería de cambiar. Pero bueno, es lo que estoy tratando de mencionar, que además así son los hechos, no es algo que se invente, Claro. o que sea el que se quisiera hacer de esa forma. A ustedes les consta que batallamos, hemos batallado, y finalmente, después de los lamentables hechos del día 24, lo que viene, sumamos y dice, bueno, aquí tenemos una plataforma ciudadana, pues la ofrecemos así, a ver si hay algún partido que nos quiere dar el registro, para poder competir, para poder tener otro discurso, para poder presentar opciones muy distintas, muy contrastantes, con las que se hubieran escuchado de otra manera. Y lo que nos dimos cuenta, y bueno, lo que sucedió es que pues hemos tenido esa respuesta y la aplaudimos. O sea, la verdad yo sí les agradezco mucho y me da mucho entusiasmo, porque la vida política sin duda tiene que estar mediada por los partidos, eso no queda la menor duda. Y sí es, si tú quieres, la teoría, Jesús Manuel, pero también debería de ser, o sea, ha habido un distanciamiento muy fuerte de los partidos hacia la sociedad, en donde yo lo que veía es que sí, a veces la gente quería estar en una presidencia municipal por tener, lo dije muchas veces, por tener acceso al cofre, lo dijimos aquí muchas veces. No se trata de eso, se trata de modificar, es otra situación. Entonces, de que sí hay estos obstáculos que mencionan, definitivamente están ahí, pero por el otro lado hay otras cosas que te están empujando, que no es una elección normal, que no es una elección... Sí, eso queda claro. ¿no? Pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, los dos problemas. Que la cuadratura del círculo. La coordinación de la campaña y la estructura electoral. Son dos arranques, dos puntos que son pues fundamentales. Ahí está, te digo que viene Adam Smith a lo mejor a ayudar. Pues es que sí, no es que es verdad. O sea, imagínate tú que le fuera en otras condiciones, ¿no? Que le hubiera ido así como se veía venir, o se ve venir hasta cierto punto la oleada de Morena. ¿Qué te queda? Si hubieran arrasado, ¿qué te queda? Claro, ¿qué te queda? ¿No? Por supuesto. Entonces, perdón, ahí hay, por eso digo que Adam Smith puede funcionar, porque sí hay incentivos fuertes para hacer las cosas de otra manera. La resistencia civil. Los analistas hablan de una posibilidad de llegar a los 20 puntos en el arranque, contigo.
Sí, lo das por hecho. Digo, es No, un buen arranque, ¿no? Sería súper buen arranque. Sería Es un buen arranque. Yo no sé si llegamos con hasta especialistas ahí. y me dicen, pues en el arranque puede llegar a los 20. Entonces eso, dices, bueno, 20 contra lo que trae Morena en términos globales, independientemente de quién Y los sea indecisos. el candidato y los indecisos, Y los que indecisos, en, por el, supuesto. en el caso de poner en la licuadora el nombre Enrique Cárdenas, los indecisos van a tomar postura. Sí, yo creo que ¿Sí? sí. Eso es importante. Sí, pues hay muchos indecisos. A mí me decían en la mañana en otra cosa, me decían, es que lleva 40%. Sí, pero hay otros 60%. Sí. No, y además, doctor, Sí, bueno, es que pues Hay 60, perdón. Hay 60. matemáticamente no hay No está posibilidad perdida, de que no lo seas. No, al pero contrario. Vamos, sí tienes la conciencia de Sí. del problema que significa la estructura electoral. O sea, ese es el punto clave. Sí, y ahí mira, no vas a poner de acuerdo, creo yo. Digo, habrá coordinación, pero pues cada partido hará su chamba. Cada partido hará su chamba por su propio interés. Por eso digo que los grandes no funcionan. Ujú. Por su propio interés va a ser su chamba. Su propio interés nacional, otra vez. Es que Otra aquí vez. hay que Ese es el entender, si me permites, Enrique, aquí hay que entender que esta forma, como está Enrique ahorita trabajando con dos partidos políticos, los partidos políticos no pierden su identidad como la pierden en el caso de una coalición. Ujú. Entonces, los partidos políticos ahorita trabajan. Sí, eso por me ellos queda mismos. claro. Entonces, Me queda claro. ese es a lo mejor por donde viene ante Enrique, que va a costar trabajo. Yo pienso que va a costar trabajo coordinarnos en determinadas cosas. Sí. Dicho de otra forma, ¿quién coordinará tu campaña? Lo daremos a conocer esta semana. Ahora, esto que... No, sí, porque esto será más todavía agarrado. Claro. Estoy aquí con Es ustedes. que Es que también es interesante lo que dice José Manuel. Es decir, esto que cada partido sea independiente también entra la complicación. por eso, Sobre todo, el trabajo de en- la coordinación. sobre todo porque en la lógica es decir, ¿qué incentivo va a tener el operador político de cada partido? ¿Qué incentivo va a tener el presidente del partido, el coordinador, para realmente movilizarse y generar todo esto? Es decir, y ese incentivo, eso me parece muy significativo que dice Enrique. Es decir, se tienen que buscar esos incentivos pues, para que realmente todos vayan en torno a este proyecto. Y eso me gusta decir, porque sí está viendo con claridad que no es un tema menor, pues. O sea, ahí es un tema donde todos tienen que tener y subirse al barco para dar un buen resultado. El incentivo que tiene cada partido es que aquí no le pueden echar la culpa de que si tuve nomás el 3%, no le puede echar la culpa a la coalición, sino porque él no trabajó. O sea, son precisamente los incentivos que va a salir, que es parte de lo que está atrás de este tipo de cuestión, es que si el PRD estuvo a punto de perder el registro aquí en Puebla, fue por culpa de la coalición. No, ahora si estás a punto de perderlo, es porque no trabajaste, no tuviste estructura, no empujaste a tu gente, porque es lo que tienen que hacer al ir en candidatura común. O sea, cada quien es responsable de los partidos. Eso es lo propias. que me preocupa. Eso, Sí. precisamente eso. Por eso es que por los intereses que hay dentro de cada partido político. Por eso, exactamente. Es que Pero si no hay incentivos... es que aquí los partidos políticos no han entendido que ahorita van a volver a ser partidos políticos, y es lo que tienen que entender los miembros de los partidos políticos, en que ahora sí van a trabajar como partido político, no como empleados de un señor que es el que dice qué es lo que hace. Pero ¿Por qué? sin Porque embargo, aquí es el como no partido hay- político el que regresa. Pero como no hay Híjole, perdóname, prerrogativas, José Manuel, pero pero como no hay nada alrededor, Hoy no hay vengo incentivo, negativo pues. en mis O opiniones. sea, no pues, pero decir que no van a estar en juego las prerrogativas Pero de los nada. partidos políticos No, están ellos- hechos de los políticos de toda la Es vida. el pragmatismo de Por ellos. políticos de- eso permíteme. justamente, sí. Y los políticos de toda la vida actúan de una forma, no saben actuar de otra. Lo estás viendo ahorita con los de Morena, el pleito que traen Armenta y Barbosa, como en el viejo PRI, como en el viejo PRD. ¿Estás bien? ¿Sí? O sea, entonces, están hechos de lo mismo. Dos cochinos no se huelen, dicen en Veracruz. Ahí tienes el caso, el ejemplo. Pues mira, vamos a ver qué sucede. Es un experimento. Es una cosa muy sui generis. Es un experimento. No, sí. es una cosa muy Bueno, sui sí generis. puede ser que sí, es un experimento. A ver, yo Sí, quiero- es una cosa que no Yo se ve quiero esto. escucharlo, doctor, pero además Pero no lo dejas. sí, no lo dejan, no lo dejamos todos. Creo que realmente el ambiente es demasiado suspicaz como Sigue, para... sigue. A ver, pero Concreto. aquí hay algo que usted acaba de decir que quería hablar y que yo justamente lo interrumpí.
Pero aquí el Ya tema no, es, ya después no de que todo el chistes. mundo habla, En a ver, concreto, cállate tantito. en concreto. El tema es, a mí me queda claro que durante todo este tiempo que usted ha estado al frente de Sumamos y de todo esta situación, dando batalla, de verdad me queda muy claro que el camino se está construyendo. Y las veces que usted ha mencionado aquí y a través de todos los medios de comunicación y en los foros en los que se ha parado, y eso es muy loable, doctor, alguien tenía que empezar, alguien tenía que ser el estandarte del cambio en este país, alguien tenía que hacerlo. No sabemos, porque así está el escenario de revuelto y los partidos políticos tienen su enorme responsabilidad durante décadas y décadas de la situación política de México. Es cierto, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Pero lo cierto es que también alguien, como usted, en este caso, como el ciudadano valiente que se lanza, etcétera, etcétera, alguien tiene que abrir el camino y alguien tiene que empezar a andar el sendero del cambio, ¿no? En concreto. Ese es el concreto. O sea, aquí tenemos un candidato Sí, por eso, que evidentemente en a ti concreto, no ¿qué le te preguntas? convence. ¿Qué le preguntas? Porque ya todo esto ya nos lo dijiste 3 veces, que sí, sucedió, sí, ya perfecto. Ahora, ¿qué le preguntas? Yo ya le pregunté, ¿quién va a ser tu coordinador de campaña? Dice que lo va a decir esta semana. ¿Qué tiene pero problemas? no. ¿Qué es esto? Ya Pepe le preguntó, o sea, Bueno, pero yo ¿cuál te es la estoy salida? contestando, a ver, contestando un poco lo que me estás diciendo y lo que decías. O sea, yo sí veo que para los partidos esta es una prueba y una oportunidad, y por eso creo, Jesús Manuel, de que a pesar de los pesares, tienen, como dice José Manuel, o sea, tienen que salir por ellos mismos. Sí. Imagínate que, vamos a suponer, que sale con que en la candidatura común, la gente que vota por X partido, el que tú quieras, no voy a decir ahorita cuál, saca 3%, que cuando se debió haber sacado 15%, porque las encuestas actualmente dicen que sacarían 15 o 20%, y saca 3%. ¿Cómo llega al 21%? No, pues va a llegar derrotado. Va a llegar pelas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, está en su propio interés, es lo que estoy diciendo, que ahora mismo que funcione, el que no le vaya Es que mal. no estuvo tan mala la cita. No estuvo mal. No estuvo, las te decía fuerzas que del no mercado, mal. de alguna manera, van a dominar y la más posible. La cosa está en que está en su propio interés, que no les vaya mal, porque esa es la base con la cual van a partir. Es el común denominador de su interés. Es el común denominador de su propio interés, y es el interés de la sociedad también, para poder dar una opción distinta, y esos incentivos se pueden alinear si hay una participación amplia de la gente, que no sea el 35% de participación. Y seguramente va a haber, seguramente Entonces, van a ahondar al 40%, seguramente. Ponte tú que vaya al 40%, seguramente va a ser. pero si logramos, por ejemplo, que en las zonas metropolitanas se logre hacer otro tipo de movimiento, movilizaciones fuertes, pues esto puede ser interesante. Y al menos en el discurso, al menos en las opciones que hay, se va a escuchar de otras cosas, otras formas de hacer, no política nada más. Hay un debate programado ya para hay un debate, el 19 de mayo o algo así, sí, ¿no? y esperamos que haya más de un debate, pero bueno, ojalá. Oficialmente uno. Oficial uno. Ya dijo Al estilo de Sí. los debates presidenciales. Exacto. Entonces, sí se trata de alquilar otro tipo de opciones, ¿no? Otra forma de hacer las cosas, que rompan y que contrasten, porque van a contrastar con lo que se va a ver del otro lado. Entonces, yo no estoy tan pesimista como tú en ese sentido, porque creo que efectivamente al final esto es una plataforma para el 2021 para todos ellos. Sí, que hagan su chamba. yo tenía una pregunta. Dicen que para comer hay que tener la sopa puesta, ¿no? Pero ahorita te presenta un problema, que es la amenaza que presentaron o que están Blanca haciendo Jiménez. de poner una controversia dentro del PAN. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasaría si le dan cabida? Si le dan cabida, si no le dan cabida, o sea, creo que ahí es donde está. Los otros partidos prácticamente no ha habido tanto problema interno como en el caso del PAN, que vamos a decirlo en términos como aquí normalmente se dice, los que están peleando son los huérfanos, ¿no? No los otros, gente del PAN, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el PAN le dice a Blanca, tienes razón, ponemos otro candidato? Pues mira, ya será cuestión de ellos.
Yo creo que hasta puede beneficiarle. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que hasta puede beneficiarle, Iván. Sin embargo, en la lógica y lo que ha pasado, pueden pedirle y lo que van a hacer es reponer el proceso interno. Y reponer el proceso interno, pues seguramente van a referir que en alguna encuesta o algo, y al final va a regresar otra vez al tema. Pero sin embargo se va a mediatizar. Eso puede ser también muy significativo, que se generen ese tipo de temas, ¿no? O sea, nosotros vamos, lo que quede claro es que vamos. En cualquier escenario seguimos eso es interesante. En cualquier escenario seguimos dando la lucha. Casi como reflexión, como recomendación, aunque no me la pidas, pero el PRD viene del descabezamiento ejecutado por el morenovallismo. La dirigencia es morenovalista o formará parte de alguno de los nichos de poder que todavía queden por ahí escurridos, con Jorge Benito, con Luis Maldonado. Movimiento Ciudadano, pues Dante Delgado y Fernando Morales traen ahí algún conflicto. Dante colaboró muy bien con Moreno Valle, Fernando Morales fue subsecretario de Gobernación de Moreno Valle, Fernando Morales lo apestaba el PRI, ¿no? El conflicto ahí, su carácter no es muy bueno como para siquiera un partido político. En el PAN pues, no veo ni siquiera dirigencia como para controlar a las huestes panistas. El caso es lo que está pasando ahorita con Blanca Jiménez. Entonces sí te enfrentas a una situación de 3 partidos políticos que traen conflictos muy serios y que a lo mejor no confiar tanto en las dirigencias, sino animar a la base a participar, porque esa es la que está molesta, la base de los partidos. Mira, como te digo, lo que se están, digamos, esto va a ser la base del 2021. Sí, todos le apuestan a eso, el mismo Morena, Todos, el mismo Morena. Entonces, ellos tendrán que actuar conforme, creo yo, en su propio interés, pero, y sí creo que se van a alinear, pero vamos a ver, yo no puedo ser, digamos, profeta en eso. Sí les digo que de cualquier manera vamos. No, eso está... Ahora, creo que también es interesante... Imagínate qué pasaría. Yo no quiero, ya ahorita me voy a tener que ir. Ustedes se quedan aquí con la comidilla. Pero ¿qué pasaría con los partidos? Con estos partidos. No, claro, doctor, el escenario de no estar. Sí, por supuesto. Ahora, claro. ¿Y no sería el escenario ideal para Morena? Claro. Entonces, claro. O sea, la situación es, por eso yo te dije en un principio, tú eres la punta de lanza, no dije esa frase, pero lo eres. Eres la punta de lanza, la cabeza de playa del movimiento en contra del observador. Sí, yo creo que eso también es interesante. Yo creo que así se ha tornado, y así se ha visto, y así está presente en este momento desde la óptica política. Sí, y incluso es que no hay en el contexto, la óptica otra vez, social, el contexto nacional la está generando una presión en Puebla. A mí me parece súper significativo las lecturas en la lógica nacional, y el movimiento contra Andrés Manuel está gestándose, se puede gestar desde Puebla, una ola, y puede generar temas interesantes. Pero aquí también me parece interesante, y creo que esa es la parte, yo creo que más compleja. Las dirigencias locales apuntan a otra lógica, y las dirigencias nacionales de los partidos a otra lógica. Y aquí un tema fundamental es que Enrique Cárdenas pues, tiene que también poner sobre la mesa sus condiciones, ¿no? Es decir, tenemos que jugar en la misma lógica nacional en Puebla, porque si no, el pragmatismo heredado en Puebla pues va a ir a los intereses que les convengan. Sí, o sea, en estas cosas necesitan un jefe. Y si el jefe no es el candidato, ya va yo. Bueno, así de simple. Hay economías centralmente planificadas, y otras de mercado. Sí. Y las más robustas y las más prósperas son las de mercado. Por ella. Así es. Por eso te cité lo de Adam Smith, para que veas que sí. Son las de mercado, no las centralmente planificadas. Sí, claro, nada más que hoy estamos viviendo en la descentralizada. Hay que transitar, mi querido. Bueno. Hay que transitar. Como siempre. Bueno, tenemos una
O no sé si Enrique, muchísimas gracias. Ahí se quedan. Suerte. Sí, aquí vamos a librar una batalla interna. No vamos a librar nada porque no vas a volver a hablar. Órale, buenos Ya días. hablaste todo tu tiempo. Yo no he hablado. Sí, todo mi no dejaste tiempo. hablar al doctor. Ah. Han medido los tiempos, ya verás. No lo dejaste hablar, hombre. Preguntas. La clásica pregunta donde la respuesta está dada, ¿no? O sea, Donde la en lugar de respuesta va preguntarte, implícita. no, ya lo Yo, respondiste. vaya, al final ¿Tienes ya el video? Es que es al último. Si estás oyéndolo todo, dura una hora y cuarto. Sobra, ¿Eh? ok. Ajá. ¿Quieres más café? No, es al último, casi. No, bueno. Es la última parte. Oye, qué interesante, porque además Yo fíjate creo cómo que las más adelante, posturas están como en súper el encontradas, 60 o algo ¿no? así. Ahora bien, Sí creo- espérame, porque tú ya estás citando cosas y tenemos varios temas, y ahorita estoy esperando el video del observador del discurso de ayer. En este escenario, fíjate bien, en el escenario de lo que Cárdenas representa para el país, van a surgir otros candidatos similares en el sentido. Así es. La posibilidad, yo no se lo quise preguntar porque lo comprometo, pero para mí Alfaro está atrás de esto. La mano invisible es Alfaro, es el estilo de Alfaro. Yo creo es, ¿sabes qué? es el estilo Los de empresarios. Sí. El grupo Y empresarial. Yo creo que a lo mejor qué son rollo, dos, y qué rollo tiene razón, trae tiene Alfaro, dos. y qué rollo trae Alfaro. Sí. O sea, ya encontraron a un camino de ponerle un dique a la corriente López Obrador. Ahora, pero hay que ver que funcione. Fíjate bien, Hay que ver que López funcione. Obrador dijo, en este caso puede funcionar, en otros quién sabe, ¿eh? Pero de los errores se aprenderá. Claro, de los errores se En aprenderá. este caso, aquí el discurso de López Obrador pareciera que adivina el asunto de por dónde viene y dice, yo no tengo partido. Ayer López Obrador dijo, si las elecciones son libres, regreso, yo no volveré hasta que Puebla va a ser un ejemplo de democracia, yo no tengo partido, el que diga que usa mi nombre yo no lo respaldo, yo no tengo que ver en eso. O sea, si pierde Morena, no pierde López Obrador. Fíjate bien ese mensaje. El desgaste no es hacia Andrés Manuel. Exactamente. Pero el mejor incentivo de Morena es Andrés Manuel. Exactamente. O sea, de manera, aunque no esté en boleta, ¿Sí? ese va a ser, porque la realidad es que Morena no estuviera tan bien en Puebla si no estuviera Andrés Manuel. Claro. Ahora, el escenario local no es fácil. Sí, yo creo que No es fácil. lo que referías, es decir, Yo lo las que veo de dirigencias- veras son esas grandes diferencias, aunque Ana Luisa insiste en la sociedad, pero está probado por lo menos en los 65 años de vida que yo tengo que la sociedad al fin de cuentas no sirve más que para hacer el escándalo de la llamarada del petate. O sea, no hay la realidad es que Sí, no que hay al un final los movimiento. amarres están Tienes el arriba. caso de Estoy Ricardo de acuerdo. Villescalera, Estoy de tienes el acuerdo. caso O de sea, Maurer, tienes el caso de Gabriel Hinojosa, pero tampoco te puedes... tienes el caso de Un movimiento social debe de existir algo que Anatelo, de- sí. y el Pero- que- y que lo que Pero cuando lo no, tiene- cuando tú descabezaste a los líderes políticos, Sí. cuando no hay líderes ¿Qué te políticos, queda entonces? entonces, ¿de dónde agarras? Por eso, Ahora, ¿qué te queda entonces? ¿de dónde pero, agarras? pero el tema es, doctora, mira, un movimiento social tiene que partir de un dolor de la sociedad. Ahí está Totalmente tu de hijo. acuerdo. Sí, y no hay un dolor en la sociedad poblana ahorita actualmente, porque ya no está Marín, ya no está Moreno Valle, en el contexto nacional ya no está Peña Nieto, en el contexto local se desapareció la figura que generaba repudio, rechazo. Es decir, aquí en Puebla, ahorita, ¿dónde se puede agarrar? El tema de la inseguridad es un tema que también es complejo, el tema de la inseguridad. El tema de la pobreza y la marginación es bien difícil poder permear en 2 meses que restan, o menos de 2 meses. Es decir, el tema es que la cuesta arriba de Enrique, si quiere generar un movimiento social, es muy difícil. Fíjate lo que estás Pero a ver, diciendo. espera, Fíjate lo que estás diciendo. Fíjate bien. La cuesta para Enrique. yo no la veo así. Espérame. La cuesta para Enrique. Está alta. Es muy compleja. Luis Miguel Barbosa, que seguramente será el candidato, por lo que estamos viendo. Aunque pareciera que con lo que dijo ayer Andrés Manuel, No, Pudo yo haber sido creo un que es poquito al más. revés, porque el antecedente del enojo de López Obrador, para los que estuvimos cerca de ahí, fue la postura bueno. de Chucho Encinas. bueno, está bien. Entonces iba para intervenir en favor de Armenta. Bueno, está bien. Armenta no estuvo, porque tampoco estuvo Barbosa, pero bueno. No creo que vaya. Yo difícilmente veo que no sea Barbosa, ¿eh? Difícilmente. ¿Qué?
Que si no ha llegado Carlitos, porque el café te está No, muy ahora te frío. toca ir a ti por el café. Ya. Es que no nos has dejado Pues hablar. no, a ver, síguele, No, para que veas cómo o sea, que- no es- para que veas lo que se siente. Bueno, pero es que yo tengo... Es que la... Ah, Yo derecho pago del el café, piso. pongo el espacio, pongo todo. Bueno, ya derecho sigue de con la piso. idea, porque sí estaba interesante. A ver. Barbosa, que seguramente será el candidato de Morena, Digo que ahí ya no puede crecer. Llegó a su principio de Peter, volviendo a los temas de la economía. Así otra es, vez, así es, completamente Y de en acuerdo. las leyes del mercado, el principio de Peter se convierte en un obstáculo. Sí. Porque lo más difícil para Luis Miguel va a ser mantener ese nivel. Si Luis Miguel comienza a caer al inicio de la campaña, que va a arrancar con 40 y algo de puntos, lo mismo le pasó. Pongo el ejemplo de Toño Sánchez. Exacto, yo te iba a poner eso. Toño Sánchez arrancó con 23 puntos de diferencia sobre Blanca Alcalá. Y perdió Y con en 20. 20 días Y perdió con 20. y perdió con 20, o sea, perdió 23 y 20, 43 puntos. Eso fue terrible. En cambio, Enrique tiene, por las leyes del mercado y la mano invisible, por las recomendaciones de Alfaro, Enrique tiene todo para subir y según los datos que yo sondé ahora este fin de semana, podría arrancar con un 20%, que no es la cara que puso con los hijos. Sí, está Bueno, sería lo ideal. arrancar con 20 es muy bueno para él, Sí. muy malo para Morena. Sí, Claro. incluso este es un tema interesantísimo. Barbosa, sus negativos son terribles. Sí, Claro. y los de Enrique no. Sí, y ese es el tema. Va a partir con Ahora, el más alto, pero obstáculos. también lo más alto de los negativos. Obstáculos. Morena tiene a su favor la estructura electoral. La estructura Morena electoral tiene y la. a su sí. favor, Andrés Manuel. no, y espérame, los programas pero, sociales. pero Sí, independientemente de exactamente. independientemente de la Exactamente. parte del gobierno federal. Luis Miguel trae una campaña de un año. Tiene muchísimos amarres, tiene Y no, muchos pero es el límite. ya operadores Tiene muchos morenovallistas ya están de operadores, este lado, tiene priistas muy, ya están muy, de este lado. Ya ha desmantelado. Tiene muy cubierta la estructura Lo parece. electoral, ya sabe quién va al distrito fulano, ya sabe quién va Incluso- a la sección 1126, a la 4211, o sea, ya tiene todo eso. Enrique no tiene nada. Sí. Y los partidos políticos al que respaldan a Enrique tampoco. Sí, se dividió. Eso es muy Ese es chido. un conflicto muy serio. O sea, este Y tema, entre la teoría y la práctica y la mano invisible de Adam Smith y que dominen el mercado, esta experiencia se me hace que va a ser definitiva a la hora de la hora. Entonces, completamente de acuerdo. Y sobre todo también, yo lo refería mucho, yo sí creo que tiene una fuerza, Enrique, a nivel nacional impresionante. Empresarios, líderes de opinión, académicos, columnistas nacionales, políticos, los partidos políticos estos que están apoyándolo a nivel nacional. Incluso podemos ver las manifestaciones que ha habido después de que surge la candidatura de Enrique, han sido más en la lógica nacional. El tema es los que no votan en Puebla. El tema es que este movimiento nacional es incipiente en Puebla. Claro. O sea, en Puebla no existe un movimiento social. Sumamos es un movimiento todavía que está cuajándose, pues. Y los partidos políticos están precisamente con esta lógica, están desmantelados. Su incentivo, ¿cuál es? Su supervivencia. ¿Y supervivencia qué va a hacer? Seguramente con lo que llegue de recursos, pues que sobrevivan, que tengan esas prebendas y que va a ser, ¿cuál va a ser el incentivo de que se sumen y que pongan esos recursos? Para Enrique va a ser muy difícil. O sea, si sumaran los tres partidos y pusieran en una bolsa, ahí van los recursos para que Enrique haga lo que tenga que hacer, eso sería fabuloso y ahí sí podríamos ver un Enrique que emerja de manera como muy natural. La realidad es que no, porque el partido político lo hemos visto y los usos y costumbres, o sea, ¿por qué es candidato o por qué quería ser candidato Enrique Doge? ¿Por qué es candidato Merino? Sí, por la derrama económica, o sea, que de alguna manera ¿cuántos les va, millones de por pesos supuesto, representa les ser candidato a representa cada gobernador? uno de ellos. O sea, Merino Pero no al se final prestaría. también, pero Pepe, al final también lo que está atrás es el interés propio, ya no de una persona o de un candidato, sino el interés del partido político. Y aquí en un escenario de congruencia y de lógica política, evidentemente a los partidos políticos en este momento lo que les conviene en el mundo A del nivel deber nacional. ser, claro, lo que Pero les a nivel conviene local no. en el mundo del deber ser es eso. A nivel nacional, por eso refería, si a nivel nacional las dirigencias intervienen a las dirigencias locales, ahí sí coincido contigo, doctor.
pero si las dirigencias nacionales no intervienen en las dirigencias locales, vamos a esperar Sí. cosas diferentes con los mismos que están dando un escenario actual. O sea, va a ser lo mismo, o sea, no vamos a tener algo diferente. Lo que estás comentando me sale para Enrique. Ya vimos que ya hiciste el convenio. Ya. No es amigo mío, siempre ha sido amigo mío. Yo soy miembro de su. Cuando llegó me dijo, bueno, oye, pero... ¿con quién vemos lo del convenio de la campaña? Le digo, con Rodoreda. Mira, yo soy miembro de Sonamo y cooperé con Enrique, no tengo por qué negarlo, y sigo estando de acuerdo con él. Sí, yo también estoy de acuerdo con él, fue mi Yo no rector. tengo por qué esconder. No, yo pero no tengo estás buscando chamba. Esta mesa todos- La doctora hoy se destapó que hoy es chamba con Cárdenas. Nunca, a ver, lo firma vuelvo a un decir documento aquí. públicamente, Firma me un verán en documento. el ámbito político. Firma un documento ahorita que firmo diga lo que rechazo quieras, cualquier algo que oferta de tengo, trabajo de algo- Enrique Cárdenas si llega a ser gobernador. Lo que quiero decir Nunca No estar en así el de campo Barbosa. político, nunca. Digo, de estar. Oropesa. Nunca. Lo que quiero Jamás. decir es que yo no niego lo que realmente he hecho. No, ni aquí negamos nosotros. No, hombre, nadie te está negando. criticando. Por eso, No nadie lo está tomes. negando. Bueno, pero ya el Sí, comentario, No José lo Manuel. asumas personal. Si fuiste a la puerta o no, ya Estamos en aparte. Cuaresma, cancelemos Estamos odios y rencores, amor y paz. Sí, Totsky. Muy bien. No, lo que quiero decirte, Pepe, es que hay una prerrogativa para esta campaña electoral. Entonces, los partidos políticos tienen, hay que entender lo que decía yo cuando estaba Enrique aquí, del sistema de candidatura común. Sí, nos queda claro esa parte. El partido, cuando es coalición, los partidos dicen, le meto tanto. ¿Por qué? Porque además hay otras cosas a donde le tengo que meter dinero de otras campañas. Aquí hay 5 municipales y una estatal y hay una prerrogativa para esas. Entonces, le tienen que meter forzosamente ese recurso a la campaña de gobernador. Pero forzosamente- en los porcentajes que corresponde a lo de gobernador. Entonces, sí va a tener recursos, los partidos sí tienen recursos para hacer su responsabilidad. Yo vuelvo a lo mismo, la responsabilidad de los partidos, que tienen que decir, si el PAN tiene 10 pesos, va a tener que invertirlos en su propia campaña del PAN. Si Movimiento Ciudadano tiene 5 pesos, va a tener que meter los 5 pesos. Y él tiene que responder al INE del uso de esos recursos. Pero él de manera directa no, Mira, cada partido. José Sí, por Manuel, cada partido. Por eso es la estás, responsabilidad de los partidos. no Pero el lo partido no lo lo he puede desviar explicado a cualquier bien. otro, Bueno, a ver. pues. ¿sí? No lo he explicado bien. Ustedes están hablando con todo respeto, salvo Pepe, de la teoría que se ve desde fuera del deber ser de la política y de cómo funcionarían las cosas idealmente. Cosa que me anima mucho a que este país cambiara. Cada vez hay gente que piensa Completamente. pero la experiencia me dice, lo que yo he vivido en campañas, lo que yo he visto, es muy diferente. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Y Enrique Cárdenas, que es un caballero, No que es tiene un hombre estructura. decente, no sabe cómo funciona esa parte. Estoy de O acuerdo. sea, la mafia que se mueve en los procesos electorales, en todos los partidos políticos, sea el color que quieras y las siglas que tú quieras, dominan y controlan y ofertan al mejor postor los votos que traen. Estoy de acuerdo. ¿Ok? O sea, yo quisiera pensar de qué lado van a estar los de la CTM, de qué lado van a estar los de la PROP, de qué lado van a estar los de la CON, de qué lado van a estar los de Antorcha, de qué lado van a estar los morenovallistas o lo que queden los residuos de los nichos de poder, de qué lado, todos los grupos, ¿no? Que son los votos duros de cada uno de los partidos. Y se mueven, ¿Sí? ¿y con Y qué que se se mueven? mueven con dinero. Exactamente. Y tradicionalmente, los dirigentes que vemos ahora del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano no bajan el dinero. Por eso funcionó el morenovallismo, porque el morenovallismo Bajó creó el una dinero. estructura paralela para hacer bajar el dinero. Euquid Castañón. Exactamente. Eso lo entiendo. Lo que pasa es que en las coaliciones los partidos echaban las culpas unos con otros. Y aquí ya no van a tener eso. Eso es otra cosa. ¿No? Pero en la práctica, Imagínate que el PAN se vaya a cuarto lugar. sí, será buenísimo. ¿eh? Será ahí lo Es más, ideal todos para están- que reaccionen, todos están peleando para que por se eso. sacudan. Ahora, eso, eso es y interesante no lo que perder comentas. posiciones, Eso claro. está interesante lo que comentas. Todos están peleando quién va a quedar en cuarto lugar, no quién va a quedar Sí, en por segundo. no perder posiciones. Claro. Pero el tema es, aquí ¿cuál es, otra vez regreso a la parte, ¿cuál es el incentivo para que las dirigencias locales
asuman el riesgo, el costo y el compromiso para apoyar a Enrique Cárdenas. Este acuerdo de Enrique No hay un Cárdenas incentivo vino nacional, por eso, no vino local. pero ese No es hay el un tema. incentivo lo suficientemente... No hay incentivo local. Sí, O sea, si no hay un incentivo local, o sea, si las dirigencias locales no están peleando regidurías, presidentes municipales, gobernadores, pues, ¿cuál es el incentivo para que muevas a tus estructuras, para que les dé recursos, para que les digas, oye, tú vas a ser regidor, tú vas a ser diputado, tú vas a ser secretario, tú vas a ser no sé, director de obras de acá? O sea, no hay incentivos, y esto es el tema interesante. María Amparo Casas y Luis Ugalde hizo sí, un un análisis estudio interesantísimo, es decir, ¿qué mueve un proceso electoral? ¿Y qué está detrás del proceso electoral? O sea, Morena, la expectativa que la gente tiene de Morena es que va a tener las estructuras, que va a tener supervivencia y que va a mantener 5 años y medio sus preventas. En la Ciudad de México fue algo muy significativo. ¿Por qué el PRD desmanteló al PRI? Pues porque los priistas, las estructuras se fueron con el PRD. ¿Por qué ahorita Morena tiene la Ciudad de México? Pues porque desaparecieron al PRD y se sumaron a Morena. No es que Morena sea pues la mejor forma sí, la mejor opción. La mejor opción. Sí. Pero sin embargo que en la praxis así se mueve este tema, y eso es lo más complejo, pues. Exactamente. O sea, ¿quién va a ceder? Claro, ¿quién le va a dar sí, incentivos a los liderazgos locales? Y los incentivos son interesantes. Tienen que venir a nivel nacional, de Alfaro, tienen que venir de los empresarios, que sí los tiene Cárdenas. O sea, sí tiene un punch nacional muy fuerte. Pero ahora, ¿cómo lo vas a desdoblar aquí en Puebla? ¿Cómo vas a hacer que las estructuras en Puebla locales se muevan, que resurjan, que se rearticulen? Y esa es la parte más compleja. Y además están tan blindados, están tan blindados en sí. Esa es la cuadratura, Es el resultado propio de cada partido. O sea, yo insisto en ese punto, o sea, que aquí no va a haber culpables más que uno mismo. El que no trabaje va a ser culpable. Pero ¿Es el deber, el ideal? Sí, es el ideal. Pero además, aquí ya no van a tener pretexto Juan o Pedro o Andrés para decir el otro. Aquí, si la estructura local no funciona, va a tener que rendir cuentas a la nacional. ¿Y qué le va a pasar? Ahí sí ya no lo sé. Ahora, es que es la parte interesante. Pero es que la dirigencia local no importa. Lo que te quiero decir, no importa, porque esta dirigencia local lo que quiere nada más es llevarse un recurso en este tema, porque sabe que lo van a cambiar de todos modos. Por eso a lo que voy yo es cómo hacerlo. A los intereses, claro, por supuesto. ¿Cómo sacudir? Otra vez. Pero bueno, a ver, déjenme hacer aquí. El solo hecho de que venga una persona como vino ya sacudió. A ver, y exactamente. Si no quieren agarrar la sacudida, pues es su problema. Pero tampoco. Pero va a ser el problema de Enrique y del movimiento que están encabezando. O sea, lo que te quiero decir es, no se puede minimizar. Enrique, con que logre más de lo que están poniendo ahorita de suma de los votos de los partidos, ya tuvo avance. O sea, si ahorita la suma de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por un decir, da 12 puntos o 15 puntos, lo que decían, si arranca como se preveía por el solo hecho de Enrique, de 20, ya lleva un paso adelante, simple y sencillamente. A ver, aquí yo quiero hacer dos comentarios. Dos comentarios, José Manuel, ¿sí? En dos escenarios. El primero. A saber. El doctor Cárdenas lleva mucho tiempo ya armando su movimiento. El doctor Cárdenas nació gracias a esta situación de caos, etcétera, que todos estamos viviendo. Yo tengo muy presente cuando el doctor Cárdenas en su momento, hace algún tiempo atrás, lo declaró, lo dijo aquí, y tal cual expresó: no voy a llegar, sé que no voy a llegar, pero alguien tiene que iniciar el camino. Exactamente. Y eso, perdón, es algo que hay que reconocerle al doctor. Tenemos el segundo comentario. Tenemos dos escenarios que evidentemente nunca vamos a poder desmembrar desde el punto de vista de la humanidad. No se van a poder separar jamás. El mundo del ser y el mundo del deber ser. En el mundo del ser, lo que tenemos es una situación evidentemente turbulenta, caótica, desesperada, etcétera. Pero en el mundo del deber ser, tenemos todo este entusiasmo, todas estas ganas por querer, por supuesto, sacar a este país adelante.
¿qué es lo que sucede? Pues todo el mundo del ser y todas estas mafias y todos estos intereses, etcétera, etcétera, pues sí, están ahí y cada vez son más claros. Pero también es cierto que se empiezan a mover y que con sujetos y ciudadanos como el doctor Cárdenas, el tema comienza a tornarse interesante. Yo puedo casi asegurar que el doctor Cárdenas no se veía hace algunos meses en esta posición. Yo creo que la anduvo buscando siempre. Yo creo que no se veía en esta posición. Yo creo que el doctor Cárdenas ha venido luchando y luchando, pero no. La tiene como unos 3, bueno, desde enero que lo va a manejar. Sí, siempre esperando, pero hubo un momento en el que dijo, bueno, si un partido me lo propone, yo le entro. Y fue el caso de cuando López Obrador le dijo que le entrara y las encuestas lanzaron a Luis Miguel. Esa es la realidad. Sí, ya lo había pensado. Okay. Se decepcionó del tema y dijo, no, con los partidos no, vámonos de nuevo como íbamos. Gabriel Hinojosa es una pieza clave en este pensamiento del G2G, y entonces por eso es que van en ese sentido. Pero ya se dieron cuenta que la realidad te lleva a la práctica de otro tipo que es esta. Sí, por supuesto. Yo insisto, pero la política no está llena de las mejores personas. Las mejores personas no están en la política. Por eso estamos como estamos. ¿Ok? Y entonces, y por eso lo que va a suceder el 2 de junio es que los buenos van a arañar y los malos van a consumar. Claro, pero ese precedente y es el antecedente que yo hago mucho hincapié en eso. Sí. Alguien tiene que comenzar a andar el camino, alguien tiene que sentar el precedente, alguien tiene que hacerlo. Pero también puede ser Gustavo Madero, pero puede ser un tema de si no se hace bien las cosas. En la cuarta transformación. Madero, pero si no se hacen bien las cosas, este tipo de fenómenos comenzó hace cuántos años y estamos en la cuarta transformación, ¿no? Entonces ahora y Ricardo Villescalera. Pero Anatere no, a ver, pero no mezclemos, el tema es que estamos hablando de personajes. Yo sí creo, pero debe ser Anatere fue el movimiento que inicia. Anatere es un movimiento ciudadano. Cuando ella inicia con la cívica femenina, fue presidenta nacional y fue el movimiento nacional que más panistas aportó en un determinado momento. La cívica femenina, esa fue la fuerza de la Tere. Y Ricardo Villescalera era un candidato ciudadano que el PAN adoptó. Ahora, pero sin embargo también está comprobado que cuando hay ese tipo de fenómenos ciudadanos y se aglutinan, si no funciona, genera exactamente. Eso es por eso es ciencia política. Se desmorona. O sea, bueno, rápidamente, a ver si ya tengo la grabación del observador. René Payán y Ana Luisa Oropesa, no sé si hay otra que sale como tú. No, hay muchas que se llaman como Adriana Mendoza Muñoz, Rodrigo Ibáñez, mi querido Rodrigo, un abrazo. Claudia Díaz Montañez dice: bravo, Enrique Cárdenas, saludos a todos. David Villanueva también nos está viendo, mucho gusto. Luis Miguel Argüellas, Germán R. Corso Zárate, ¿qué va a pasar con la controversia que consejeros del PAN interpuso? ¿Podría eliminarse el registro de Cárdenas? Germán R. Corso Zárate, pone un signo de interrogación que no entiendo. Guillermo Pérez, saludos desde Atlisco. Aida Araceli Manso, Claudia Moreno Garzón, saludos. Víctor Álvarez con K, saludos de San José Miahuatlán. Mayrester Hernández Mayoral, también muchas gracias. Mi prima, que no es mi prima. Claudia Moreno Garzón, Pedro Curi, José Manuel Rodríguez, Fernando de la Vega García, Noemí Pérez Vargas, saludos a todo el equipo y a la doctora. Pásate por su pastel, señorita Noemí. Alessia Caevajales también viendo el video. Yuli Gallardo Márquez, excelente equipo, salud. Bueno, cuando nos dejan hablar. María Antonieta, Luis Oropesa otra vez nos. Saludos Luis Martínez, Pilar Huerta, buenos días. Pilar Huerta, o sea que Cárdenas es nuestro salvador, pregunta. No. Yo creo que nuestro salvador es una opción, somos digámoslo así, que es una opción. Cada uno de nosotros. Creo que, fíjate, esta forma de pensar siempre me ha causado un poco de conflicto. ¿Quién va a venir a salvarnos? Nadie. O sea, a ver, entendamos, no hay mecenas, no existe, no se puede. Somos nosotros, cada uno de los ciudadanos, los que tenemos que asumir nuestras responsabilidades desde nuestras trincheras. O sea, ¿quién va a venir a salvarnos? Por Dios, o sea, no me parece. Me parece que es como complicado, como
asumir esta postura, que alguien venga a salvarnos, que alguien me dé de comer, que alguien, no, a ver, no, o sea, ponte a chambearle y sacaremos este país adelante todos, definitivamente. ¿Qué más? Estoy esperando la grabación. Mostrar en Puebla que se puede hacer valer la democracia. Aquí podemos comenzar haciendo un homenaje a Aquiles Cerdán, que fue asesinado por luchar contra la dictadura porfirista y por secundar al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. No olvidemos eso, porque habían cacicazgos, no había democracia, no había libertades. Por eso fue la lucha de los hermanos Cerdán y de muchos poblanos. Y eso no se resolvió del todo. Se llevó a cabo la revolución, se avanzó en el terreno social, pero en lo político no se avanzó mucho. Ya no estaba don Porfirio, pero surgió doña Porfiria y se quedó mucho tiempo como la mandamás, ¿se acuerdan? Y el pueblo no contaba, no se respetaba la voluntad del pueblo, y últimamente se llegó a la degradación de comprar voluntades, de comprar votos. Se empobreció al pueblo para después valerse de la pobreza del pueblo y repartir migajas y comprar votos. Esa era la práctica. Bueno, ahora estamos en vísperas de estas elecciones que se dan en el marco de la cuarta transformación de la vida pública de México. Ya no permitamos todas esas actitudes antidemocráticas. Nada de compra de voto, nada de tráfico con la pobreza de la gente, nada de acarrear a la gente a votar, nada de falsificar los resultados electorales, nada de fraude electoral. Que se haga ese compromiso, que las elecciones sean limpias, sean libres. Y también les informo, sobre todo a los que no están entendiendo bien los nuevos tiempos y no quieren cambiar. Nada más les informo, ya el gobierno no tiene partido, ni tiene sindicato. El gobierno es de todos y ya no va a ser como antes, de que el gobierno apoyaba a un partido, apoyaba a un candidato. Mucho menos se va a permitir que se use dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, para favorecer a un candidato o favorecer a un partido.
elecciones limpias, repito, y libres. Y no es advertencia, mucho menos amenaza, pero ya logramos que sea delito grave la corrupción, que no lo era, y ya logramos que se reformara la Constitución para que también sea delito grave el fraude electoral. ¿Qué significa eso? Que ya en estas elecciones de Puebla, el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza. Ya esto es un avance de nuestro movimiento. Ya existe el fiscal electoral que en lo que a nosotros corresponde, aunque se trata de una institución autónoma, va a tener todo nuestro respaldo. No va a haber impunidad, nada de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años y yo siempre he estado solidario. Yo ser candidato a como dé lugar. No, primo hermano, no luchamos por cargos, luchamos por la transformación de México, luchamos por ideales, luchamos por principios. El que no lo haya entendido, no sabe que estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos interesantes. No es el quítate tú porque quiero yo. Ya no queremos al político fantoche, ambicioso, corrupto, que tanto daño le ha hecho a Puebla y a México. Ayúdennos entre todos. Nada que te voy a jalar de la mano, nada que es mi amigo, porque cuando quieren llegar los que no tienen convicciones... Ya se aburrió. ¿Quirós o qué? No está en tu escena, bueno, no está en el escena. Ya está, ya. Es que ahí está donde ya se ve. Bueno, ahí es donde ya se veía. Bueno, yo quería que vieran los gestos del López Obrador porque era la parte... Pero hay un problema ahí en la transmisión. Ahí está. Esa energía sí está como... Sí, está como enojado, ¿no? Muy, como enojado. Muy Viviendo enojado. el Bueno. discurso. Frase clave, yo creo que para entender el mensaje es cuando dice, no vale eso decir, Histriónico. llevo 40 años contigo en la lucha. Pregúntense y contéstense, ¿quién lleva 40 años luchando con López Obrador? ¿Quién? Y que sea de su primer Gatecol no. y que tenga incidencia. Gatecol no. César Yáñez lleva 12 años. Más, ¿Quién el de los... Barbosa, cercanos, ¿no? Barbosa lleva 2 años. ¿Quién lleva 40 Monreal años? tampoco. Monreal tampoco. Y me pongo a adivinar porque no tengo ni idea. Bueno, yo sí sé quién. De izquierda. Pero es que es significativo, porque pues, si el mensaje. 40 años va, estaba en el PRI el señor, o sea, no, Claro, Hace hace 40 años estaba fundando, PRI. estaba saliéndose para el PRD. exacto, estaba fundando ya. Estaba el- saliéndose para no, yo creo que no. cuando Sí, sale sí. Cuauhtémoc Cárdenas, él sale al poco tiempo, ¿no? Después de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, entonces alguien que colaboró con él en el Instituto Nacional Indigenista, cuando hubo esa etapa y que hoy es senador, ya, ahí se las dejo. Ahí se las dejo. ¿Algo más? Pues ya. Ahí tengo estoy mucho trabajo. queriendo sacar el nombre, pero no me
No te no, dan, no, pero no, ya vete a buscar los senadores. No, ya lo traigo en la mente, pero ahí. Vete a buscar los senadores, Sí. no me pases el pico. Que yo no... Son pocos senadores, Son no, pocos, no sí, son con muchos. Escar Gris casi son muy poquitos. Mucho. Si está en la comisión de... Ay, Dios mío. Bueno, hubo un senador que estuvo muy pegado ayer junto a él, ¿no? Ese es un... Pero ese lleva muy poco tiempo. Sí, no, se acaba de entrar hace poco. Pero sí estaba ahí. Sí, sobre todo por el movimiento de senadores. En el Claro, video, claro. en Tiene el que ver con los senadores. En el video se le veía así muy... Y que los senadores están apoyando a Armenta por una lógica. Que Por son una lógica, que claro. ellos quieren ser gobernadores en sus propios estados. Y si le aplican esto a Alejandro Armenta, a ellos mismos les pueden aplicar eso. Y por eso los senadores están muy Hay un metidos en el movimiento proceso. en el Senado que se ha puesto, el Senado ha sido el que, vamos a decir, el menos obediente. En un estado. Y ese es otro tema interesante. Claro. El Senado ha sido el menos obediente. O sea, ese sí ha respetado que el partido es distinto que los presidentes. No, si seguimos lo que acabo de decir, ¿no? Sí, y Porque que, la Cámara de Diputados es lo que dicen, inmediatamente se van. sí, que ahí tiene mayoría sin bronca. No, en el Senado está más complejo. No, pero independientemente, aún en donde no necesitaba La mayoría. la mayoría calificada, la mayoría simple, en la Cámara de Diputados ha sido obediente a raza, ¿no? Sí, el que se ha vuelto Vamos a decir, Delgado crítico, ha sí. sido un buen alumno. Mario Delgado. Y Monreal Sí, no. pero es joven, lleva poco tiempo. No, a lo que me refiero es que, de hecho, los primeros, si recuerdas, la primera bronca que hubo así, o el primer jalón de orejas que le dieron fue a la Cámara de Senadores con su iniciativa de controlar las comisiones de bancos. Sí, así es. Pues bueno, ¿Qué más? 100 días. Venezuela, se quedaron sin luz. Nicolás Maduro acusa a Trump de usar un arma estratégica de no sé qué rollos. pero sí vieron el tema de la explosión, también es un tema interesante. Y que pues sale también ahí ya los últimos datos de que fue un mismo simpatizante de Guaidó el que mandó este tema para que explotara. El tema de que se quedaran sin luces, realmente yo creo que eso es lo más significativo, porque ese sí que empieza a generar ya... Con todos los efectos colaterales. Ahí por supuesto, internamente, del ¿no? apagón. Sí. Sin embargo, eso es más complejo también de que se pueda comprobar de dónde viene el apagón, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es de que un país donde no tiene problemas energéticos, pues se va la luz, se vuelve más complejo. ¿Hablando de quién? Fran. Ah, Fran, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fran Monroy, en Caracas. Todavía parte de Venezuela tienen 80 horas sin luz. Sí, hombre, es una cosa impresionante eso. Cuéntanos, ¿cómo amanece Venezuela? Pues yo me imagino que yo para ustedes debo ser así, como un Stanley Kubrick, porque ustedes me imagino que varios de sus oyentes dirán, no, este tipo cada vez que lo entrevistan cuenta una historia más truculenta o más extraña. Y lo peor es que la historia es verdad. Para hacerlo muy resumido, el día jueves, producto de tres cosas, nos quedamos sin electricidad a nivel nacional. Tres cosas que ahora las detallaré. Estuvimos básicamente sin electricidad desde el jueves hasta a las 5 de la tarde hasta el sábado a las 2 de la mañana, hora de Caracas, es decir, unos 30 y tantas horas sin electricidad. Luego vivimos como 8 horas de normalidad, es decir, sin luz pero sin agua, y volvimos a entrar en la oscuridad desde las 11:38 del día sábado hasta las 9 de la noche, hora del domingo. Es decir, casi 34 horas más. En este momento, de los 24 estados que tiene el país, solo 7 están medianamente iluminados. La capital, Caracas, tiene electricidad en algunos sitios, en otros no. Por ejemplo,
aquí en la ventana de mi casa yo tengo ahorita electricidad, pero no tengo mis proveedores de internet fija, no, los dos tienen el nodo caído, porque uno de los edificios de telecomunicaciones más importantes, Parque Cristal, no tiene electricidad. Lo curioso es que los faroles de la calle de Parque Cristal no solo tienen electricidad, sino que en este momento, cuando son casi las 12 de mediodía hora en Caracas, hora de Caracas, están prendidos. Es una cosa insólita. ¿Qué pasó? Básicamente tres cosas: falta de mantenimiento, corrupción, manos inexpertas en el manejo de la electricidad, y una cuarta cosa. Se debían $6 millones, que es nada para un gobierno, para casi cualquier gobierno del mundo, de un software propietario de una empresa alemana que es el que manejaba el cuarto de servidores de Guri. Guri es la principal central eléctrica de Venezuela, está a unos 900 kilómetros de Caracas, pero es el cerebro del servicio interconectado de electricidad que le daba. O sea, Guri proveía luz al estado de Roraima en Brasil, transversalmente a toda Venezuela y un poquito a Colombia en el área de La Guajira. Es decir, era capaz de alimentar tres países, o sea, un país entero y parte de otros dos países, pero por muchas cosas, una tormenta perfecta de, repito, falta de mantenimiento, corrupción y gente que no sabe lo que está haciendo, más esta falta de software propietario, de licencias de software propietario, hicieron que estemos en un apagón inédito, que por demás se habla de, mira, probablemente una semana para ponerle pañitos calientes, pero que si se toman los correctivos como deben ser, tardaría unas 2-3 semanas en volver a la vida normal del país. Estados más afectados, estados occidentales. ¿Por qué? Bueno, Guri está hacia Brasil, para ponerlo graficado en un mapa. Guri está más cerca de Roraima que de Caracas, por ejemplo. Guri está más cerca de muchas ciudades brasileñas que de Caracas. Entonces, los estados occidentales, la segunda ciudad Maracaibo, la cuarta ciudad Barquisimeto, y toda esa parte están sin electricidad desde el jueves todavía. Nosotros hemos medio vivido la normalidad porque tuvimos una interrupción el lunes, es decir, en la madrugada de hoy, y yo puedo más o menos tener electricidad, o sea, para cargar el teléfono, pero no puedo usar la computadora porque no tengo mis proveedores de servicio, ni el corporativo ni el casero de internet. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pérdidas de más de $1.600 millones en comida podrida de la clase media y de las clases pobres de todo el mundo, pues. Una cifra impresionante de muertos porque no pudieron llegar a los hospitales, o porque no pudieron ser tratados a tiempo, o porque no había manera de tratarlos a tiempo. Mi suegra en Valencia, estado Carabobo, a 200 kilómetros al oeste, donde estoy yo, la tercera ciudad de Venezuela, y además la ciudad industrial por excelencia en nuestro país, sufrió un infarto ayer, y hasta las 5 de la mañana mi novia no tenía la posibilidad de tener aire acondicionado en emergencia donde estaba recluida mi suegra. Por allí eso les da una idea de miles de catástrofes y de microtragedias que tuvo esta gran tragedia. Y yo lamento que cada vez que yo le pido a Dios una sola cosa, bueno, varias cosas, pero una sola cosa: que ustedes sean la primera llamada que yo atienda el día que esto termine, porque yo quiero por primera vez en su programa poder decir cosas buenas. Ay, qué fuerte. Es muy incómodo para un venezolano que cada vez que ustedes me llamen yo les monto una historia digna de Diafiallo, o sea, una historia que bueno, pues que Victoria Rufo me encantaría protagonizar. Es terrible
lo que estamos viviendo, porque repito, bueno, ahora tenemos varios problemas colaterales. Ayer conversaba con alguien de PDVSA, no un vocero autorizado, ni mucho menos, sino mi vecino, y me comentaba que producto de... Se fue la señal. Bueno, pues... Va y viene, va y viene. Ajá. No, ahí se cayó, de WhatsApp. No ha podido PDVSA vender petróleo y pararon el bombeo de crudo de un lado a otro del país porque simplemente hay demasiado producto acumulado y no pueden salir de él porque no hay manera de exportarlo. Gasolina, gasoil hay, pero no se sabe hasta cuándo. Y bueno, en el caso de el agua potable, no sabemos cuándo va a arrancar el bombardeo hacia Caracas. Caracas también por primera vez en su historia por primera vez tiene el 1983 que se inauguró el metro de Caracas, tiene 5 días sin el metro en acción. Eso prácticamente deja sin transporte a más de 5 millones de venezolanos que usan todos los días el metro de Caracas. Por allí pues puedo decir, bueno, la falta ya legendaria de efectivo en Venezuela hizo que en un país donde hay un control de cambios y donde en teoría hasta hace poco era delito tener dólares, los supermercados, las panaderías, las tiendas de conveniencia, que ya en Venezuela son casi de inconveniencia, pues aceptaron ayer dólares en efectivo. Ayer y antier dólares en efectivo. Y que recargar tu celular te lo cobraran en dólares en efectivo. Bolsas de hielo te las cobraran en dólares en efectivo, porque la población no tiene bolívares en efectivo. Y evidentemente al no haber electricidad, los puntos de venta electrónicos no pasan. Entonces, al día de hoy, yo no sé cuánto tengo en mi cuenta de banco, no sé cuánto límite me quedan en mis tarjetas de crédito, y yo estoy en una posición realmente privilegiada, pero imagínense el desespero porque esta emergencia no ha pasado. En Caracas ya hay, como les dije, parcialmente electricidad, pero el tráfico de mi ventana es el mismo tráfico de un domingo en la mañana. Hoy se decretó no laborable ni día escolar, porque el propio régimen de Maduro no sabía si iba a tener luz o no. Y hay una fila, como dirán ustedes, como de 2 cuadras de carros parados, uno detrás del otro, evidentemente. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Tráfico? No. Es gente esperando reabastecer gasolina en la bomba que tengo aquí enfrente. Sí. Entonces, en resumen, ¿qué va a pasar? No lo sé. En teoría hoy, el presidente Guaidó va a pedir una declaración de emergencia nacional y va a pedirme un pronunciamiento más fuerte a los militares. Vamos a ver qué pasa. Yo sí creo que un gobierno, en este caso el de Maduro, que pierde la capacidad de proveer algo tan básico como la luz y el agua, está mucho más cerca de salir que de permanecer. Fíjate que el viernes por la noche, en un bar aquí en el centro de la ciudad, me topé con una pareja que eran venezolanos y por desgracia el nombre de él no lo anoté. Es un nombre sumamente raro para los mexicanos, de un apellido todavía más raro. Y que estábamos hablando de Venezuela y le digo, oye, yo hablo periódicamente con un periodista venezolano sobre estos temas. Me dice, ¿quién es? Digo, Fran Monroy. Me dice, hombre, es mi amigo. Y se me fue el nombre, no lo anoté. Imagínate tú. Pero por lo menos
viste que la información no era No, mala. él vive en la Ciudad de México y ella vive en, pues, creo que en Miami, pero estaban de visita por alguna cuestión profesional aquí en Puebla y me dijo, oye, cuando hables con él, mándale saludos de mi parte, pero pues no me acuerdo del nombre, mano, de la persona que te identifica como su amigo. Bueno, mira el lado positivo. Dentro de todo hay buena parte de Venezuela por quien preguntar, mira, quién será. Pero bueno, volviendo a lo que te decía aquí de información de ustedes, que a mí me llama mucho la atención una cosa, y esto lo digo como periodista, esto no lo digo, y lo digo incluso como ciudadano. En Venezuela se puede decir que hay dos presidentes, sí. En Venezuela se puede decir que hay gobierno, no. En Venezuela se puede decir que alguien tiene el poder. Medianamente Maduro tiene las armas, medianamente Maduro tiene la censura, medianamente Maduro tiene el poder coercitivo del Estado. Pero, como les he dicho varias veces en este programa, aquí no hay gobierno desde hace mucho tiempo. No solo no hay gobierno, sino que la obra de gobierno de Maduro ha sido resistir un día a la vez y administrar su fracaso día tras día, poniendo una obra peor cada día, pero superándose cada día su estándar de fracaso. Pero es muy curioso que la oposición venezolana, que en este momento es una inmensa mayoría, pero una inmensa mayoría, digamos 85%, esa inmensa mayoría pareciera que viviera del melodrama de una novela. Es decir, Guaidó se va a la luz y la oposición le echa la culpa a Guaidó y empieza a decir, no vuelvo a marchar, no vuelvo a creer, nos volvieron a traicionar, nos robaron, nos mataron, taca. Aparece Guaidó y dice, miren señores, lo que vamos a hacer es esto, y tenía 2 días haciendo esto, y por eso no había aparecido. Y entonces la oposición dice, Guaidó es el líder, Guaidó es el hombre, Guaidó es el tipo. Ajá, pero ya va. Maduro, que es el presidente en teoría formal de la República, apareció el sábado en una concentración de apoyo a su gobierno, pero los otros días, es decir, jueves, no apareció un funcionario de menor rango, pero Maduro no dijo ni esta boca es mía. Y desde el sábado para acá tampoco ha dicho ñe. Entonces, repito, ¿quién gobierna Venezuela? O sea, ¿hay 2 presidentes? Sí. ¿Hay gobierno en Venezuela? No. Y creo que este es un análisis, ojo, que lo hago aquí en México, lo hago aquí para tu programa en Puebla, porque si lo hago en Caracas me incendian de lado y lado, porque hay que decirlo que realmente Guaidó ha hecho mucho con lo poco que tiene. Guaidó es a una persona que le están dando a manejar. ¿Ustedes se acuerdan de aquel robot Se fue de nuevo la red. Bueno, son los problemas que están en Venezuela, que a veces también pasan en México cuando estás hablando con alguien por el WhatsApp, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias a Fran Monroy, que sabemos el esfuerzo que hace para esto, y los amigos estos venezolanos que me topé ahí en el bar me decían, es que ya estamos más cerca del final de todo, ya esperamos muy pronto que esto cambie, estamos más cerca cada vez. Sí, yo creo, o sea, si analizamos Venezuela y analizamos la lógica de América Latina, pues parece manual, pues, es decir, ¿quién gana con este apagón? ¿Qué se logra con este apagón? No, pues acabas de levantar a la gente, ¿no? La cantidad de muertos que hubo en los hospitales porque no tenían energía eléctrica, eso es un crimen. Sí. Ahora, pero... Y este baboso del presidente culpando a los Estados Unidos de haber hecho un boicot de la energía eléctrica. Yo creo, o sea, el tema... Sí es muy descabellado. Pero sin embargo, otra vez, ¿quién gana? O sea, aún con muertes, ¿quién gana? Y gana Guaidó y pierde Maduro. Pero en la lógica y los esquemas que utilizan, y también se vuelve interesante que la historia otra vez no se equivoca, ¿no? Sí. Yo creo que en un futuro vamos a ver... como cuando somos... Exacto, eso.
sea, que al final vamos a ver ese escenario, ¿no? Comentarios en YouTube que luego no los pelo. Isidoro Menéndez dice: no se oye bien. Isidoro Menéndez, buenos días. Manuel Lechuga Vez Virigoyen, feliz comienzo de la semana. Vamos con Cárdenas. Beto Santel, nosotros los ciudadanos sabemos cómo algunos periodistas desinforman. Bueno, pues sí, me imagino que habrá de todo en la vida del señor. 15 horas. ¿Qué más? Pues ya. No, espérame, falta un asunto. Como ya se callaron aquí los jóvenes. Se les acabó Cárdenas. El café. Ya. No, se les acabó Cárdenas ya. No, es que ibas a hablar de los 100 días. Sí, bueno, a eso voy. Al final. A eso voy a los 100 días. Me manda acá Pepe Ojeda y lo subió la Ibero Puebla, pero no puedo hacer más grande El análisis que va a haber 2 días. la fotografía. No Martes y miércoles en la tarde. 12 y 13 de marzo, tú puedes leerlo porque yo no alcanzo a leer, ahí está la letra. ¿Sí puedes? Aquí si quieres lo tengo yo. Es que no lo puedo abrir a esto. Ah, ya la agarré aquí con... La imagen. No se puede en esta. Ay, pues voy a poner una nueva. Pues sí es nuevecita. La compraste en la Fayuca. Ahí está, Zoom. Vente acá. No, yo no compro de Fayuca, yo todo lo compro facturado y no compro por televisión, voy a las tiendas. Ya hacen prueba de manejo, prueba de uso. Oye, entonces que te explique. Lo vi en la tele, pero... Si vas entonces No, que te a ver, bien cómo te lo voy a explicar, aunque vamos a perder tiempo. No, vamos a los 100 días. Bajar la aplicación de WhatsApp al iPad, que no sé si sepas que se puede hacer, bueno, ya el escritorio, en el iPad tienes limitaciones, no puedes bajar las fotografías, entonces eso es lo que te sucede y no puedes ampliarlo. ¿No le puedes poner más brillo? Bueno, el panel de la Ibero, martes 12 de marzo, política y gobernanza. Elena Ayala, de Relaciones Internacionales de la Ibero Puebla, expone política exterior, Venezuela y Estados Unidos. Todo esto en el marco de los 100 días del López Obrador. Guardia Nacional, Militarización y Derechos Humanos, a cargo de Tadeo Luna, sacerdote jesuita de la Ibero. Comunicación política, Las Mañaneras, con Roberto Alonso, de la Cátedra Ignacio Eliaucuría, sacerdote jesuita Ibero Puebla. Balanza General en Política y Gobernanza, Elena Varela, de la Cátedra Ignacio Eliaucuría, de sacerdote jesuita Ibero, y modera Juan Luis Hernández, de Ciencias Sociales, que ha estado con nosotros en varios programas por aquí. Valdría la pena invitar luego a algunos de estos, ¿no? Y luego el día miércoles 13 de marzo, el panel lo inaugura Miguel Calderón, de Ciencias Políticas de la Ibero, Política Social, después la Política Económica de Mar Estrada, también de Finanzas de la Ibero. Megaproyectos, Tren Maya, Aeropuertos y Consultas, Claudia García, Ciencias Ambientales, Ibero Puebla. Balance General en Políticas de Bienestar, Nadia Castillo. Gestión de Empresas de Economía Social de la Ibero Puebla. Es que me salió aquí un mensaje que me encima de la cosa. ¿Te leyó? No. Y modera Natalie Rodríguez, de la Cátedra también Ignacio Eliaucuría. Ella se pronuncia, él es el mártir de El Salvador. Ella Curía, sacerdote jesuita. Bueno, dicho lo cual, Lo que sí valdría la pena es a las 5 de la tarde en el auditorio Manuel Aceves. ¿Acebes o Abete? Aceves. Bueno, ¿qué más? Porque ya tengo hambre. Bueno, pues. Y tengo mucho trabajo. Mira, yo creo que esto de los 100 días, los análisis están haciendo los 100 días, si no hubo un parámetro para medir, pues cada quien está tomando desde su punto de vista las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Yo creo que por algo nunca dijo que iba a ser en 100 días, ni lo tomó como parte de su discurso, ni en el discurso después que dijo en el Zócalo, para nada habló de 100 días de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es que cada quien, los que quieren pegarle, pues le dicen que los homicidios siguen en aumento, que
la economía está estable o las expectativas van para abajo. En cambio, los que quieren decir que va bien, dice que ya repartió tantas tarjetas de adultos mayores y que ya... Bueno, ya pues está. es que porque si él está en lo suyo. Ahora, si analizamos el tema de percepción, la población, y eso lo dicen los datos duros, la población piensa o cree que ha bajado la inseguridad cuando no ha bajado. Pero al final del día se gobierna con los medios. Gobierna con el la Universal, percepción. que fue el crítico número 1 del López Obrador, ahora solamente queda el Reforma, que seguramente el Reforma va a respaldar con toda su plataforma a Cárdenas. Lo ha respaldado de no alguna queda la manera. menor duda que la Reforma va a ser la jefa de resonancia de lo que haga Cárdenas. Pero el Universal hoy da el sondeo que presenta en primera página, 8 de cada 10 mexicanos respaldan a López Obrador. Eso es impresionante. Sí, incluso la lógica de los últimos presidentes, en los primeros 100 días va hacia la baja, de todos. Integralia, Y la lógica de López Obrador va hacia arriba. El estudio que hizo Integralia de los 100 días, precisamente, pues seguimos manejando en un margen que ha estado subiendo según las mediciones de él, pero nadie puede decir que vaya hacia abajo. Y aún así hay una gran justificación por parte de los medios de comunicación a todos los resultados negativos que pudo haber tenido dentro de del desempeño de los 100 días. Y creo que nunca había habido un contexto. Sigue haciéndolo. ¿Sí? Eso es lo que tienes que hacer. Perder el tiempo. Y con muchos recursos, ¿eh? Y con muchos recursos que le apuestan. Todo el tiempo está. Hay mucho dinero detrás de eso. Sí. Bueno. Y esa lógica que va generando, finalidad? más que la crítica, ningún presidente en estos primeros 100 tiene días otra finalidad. tenía una lógica No. de una opinión pública muy crítica, muy fuerte. Ya cualquier cosa que te Y comenten. en las redes sociales, la verdad es impresionante cómo le apuestan para pegarle y para que baje Andrés Manuel. Y ha tenido un efecto contrario, ¿no? O sea, más lo critican y más pareciera que la gente le apuesta a Andrés Manuel. Por supuesto. Aun cuando, vuelvo a repetir, con datos duros como lo que ponía José Manuel, en temas de seguridad, deberíamos, incluso en Puebla, ¿no? Deberíamos de pensar que las cosas siguen Pero bien. ya viene la Guardia Nacional. Sí, y ahí la lógica viene al revés. O sea, la percepción de los mexicanos es de que la inseguridad ha bajado. ¿Sí? Y ese es el tema, es decir, le siguen apostando y sigue el cheque blanco. Hay un dato que salió por ahí publicado en relación con el huachicol, un acto de distracción para el tema de la Guardia Nacional, bueno, es una interpretación, y lo justifican con que los datos internacionales revelan que México bajó 20 y tantos por ciento en la compra de gasolina a los Estados Unidos, y por eso la escasez, no por el huachicol. Pero son interpretaciones ya de... que después Bueno, lo del han... Huachicol ya no nos acordamos. Ya no. La realidad es que ya el Huachicol ya pasó, ya cumplió su objetivo, lo acaba de mencionar el señor presidente aquí en Puebla, cumplió su objetivo y ya, pero nos olvidamos, lo sigue habiendo. Comentarios rápidamente. María Antonieta nos manda saludos. Fernando de la Vega escribe de nuevo, dice: Cárdenas, su nombre Probo, él puede marcar la diferencia es una lástima que lo haga mediante el PAN. Dice, bueno, fíjate, ya hay uno ahí que dice qué bueno que vaya, pero qué malo que vaya por el PAN. Así van a estar muchos, por desgracia. Rogelio Sierra Michelena también, muchas gracias Rogelio, y Andrea Sandoval Tapia, que nos está viendo desde Suiza. El clima, voy a darlo hoy porque el clima ha estado verdaderamente impresionante. Ayer llegamos casi a los 30 grados al mediodía, fue una cosa de locura. Hoy se pronostica para la ciudad de Puebla una máxima de 27, mañana de 26, el miércoles de 25, el jueves de 26, el viernes de 24, el sábado de 23, y las mínimas, la más baja es de 11 grados, el sábado estaremos a 14 grados la mínima. O sea, esto ya cambió el clima. Ya estamos entrando a la... Pero es que esto ya es producto del cambio climático, porque en otras épocas todavía en marzo empiezan las lluvias y cómo se acaba el calor. Es decir, la Luego llega desgracia el de este invierno y país. ya se hay que sacar las bufandas. Ya los desanimé. Así es un poco el pero ciclo de la a vida. lo que va es lo complejo de poder entender el cambio climático. Es decir, no es algo normal. Y ahorita tenemos que estar discutiendo la adaptabilidad al cambio climático, porque la verdad es un tema complejísimo. Pues sí, es que hay un cambio. O sea, climático, estás hablando de que la media se ha modificado de un año para otro. En ciudades que llevan muchísimos años monitoreando, como Madrid, se ha modificado 2.5 grados. 2.5. Para arriba y para abajo. Hacia arriba, 2.5. Sí, en el calentamiento, por supuesto. Bueno, nos vamos. Mañana Noé Balanqué, David Méndez,
y Fritz Glockner por la vía telefónica. No, a lo mejor mañana Fritz viene porque como pasó mañana es el evento que tiene acá de la Feria del Libro y todo esto que viene Paco Ignacio Taibo, y si Paco Ignacio Taibo llega temprano, a lo mejor lo tenemos en el programa. Bueno, muchas gracias, doctora Oropesa, muchas gracias. Hoy viene vestida de arcoíris. Ya estamos casi en la primavera. 21 de marzo, casi en la primavera. Zapatos rojos ¿cómo se llama la película esa donde salía de los zapatos rojos? Tras el conejo. Alicia. Alicia en el País de los Maravillas. Bueno, doctor Rojeda, muchas gracias. Doctor Rojeda, muchas gracias, muy amables. Nos vemos mañana.